Si pueden, los que están... Bueno, ahí estamos empezando a grabar esta charla, este encuentro de comisión de pymes del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Santiago del Estero. La idea es tratar la temática que es financiamiento pyme y el instrumento factura de crédito electrónica. Bueno, por el otro lado tenemos a Hernán Visconti, que es socio fundador de Bill, que es justamente una plataforma que permite negociar las facturas de crédito electrónica, ya se va a explicar qué es eso, y por supuesto permite un mecanismo de financiamiento pyme bastante interesante. Bueno, Hernán está formado en ingeniería en todo lo que tiene que ver con sistemas. A su vez también tenés un posgrado en negocios, Hernán, ¿no? Y en Un MBA. finanzas. Sí, un MBA. Aparte de haber ocupado cargos bastante altos, y ahora Hernán aquí está en el mundo emprendedor. A todo lo que está en formato online, si quieren, bueno, prender la camarita, genial, así le damos una cara. Bueno, por ahí el que no está presentable no hay problema, no vaya a hacer cosas fuera de presentación, porque está acá detrás mío una pantalla, lo van a ver todo. Lo mismo también tengan silencio todos los micrófonos, todos, para que no haya ninguna problemática. Bueno, dicho esto, es todo tuyo, Jordan. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por anotarse en este webinar. Entiendo que, bueno, hay además bastante presencia ahí en el Consejo, y la verdad que esto es un indicador también no solamente de la necesidad que hay de financiamiento por el lado de las pymes, sino también del interés por los nuevos productos digitales innovadores, que son realmente muy ágiles, muy eficientes para las pymes en el mercado argentino, que realmente es novedad, sobre todo para nuestro mercado y para Latinoamérica también. Así que bueno, les voy a compartir una presentación. La idea es comentarles un poco básicamente sobre el producto, brevemente, pero sí poder comentar las principales características. No voy a hacer hincapié en la normativa, digamos, esta presentación va a ser eminentemente orientada a la práctica, orientado a casos reales. Vamos a ver también, atender después consultas sobre algunos de ustedes que puedan llegar a ser emisores de facturas y entender cómo pueden aprovechar para este instrumento en su beneficio financiero. Y también, en la medida que avancemos con la presentación, seguramente vayan echando con algunos casos prácticos como para ir complementando el concepto de qué significa esta factura y cómo se puede negociar, con casos que realmente están sucediendo en la práctica, donde nosotros vemos estas cosas en el día a día con los clientes que operan este instrumento. Así que bueno, sin más, les voy a compartir pantalla. Acá vamos a dejar igualmente un espacio. Pueden dejar las preguntas por el chat y vamos a dejar luego la presentación, que es bien concisa, pero bien sólida en cuanto a conceptos. Después vamos a atender todas las consultas que estén por el chat y eventualmente también en audio, aprovechando que no somos tantos en el formato virtual. Bien, ahí supongo que estarán viendo pantalla. Bueno, gracias a la consultora Conecte y gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero por esta convocatoria. Vamos a arrancar entonces con la agenda de brevemente lo que vamos a estar viendo hoy acá en esta presentación. Bueno, vamos a ver un poco al inicio qué significa el régimen de factura de crédito electrónica, un muy breve repaso normativo y los objetivos de este régimen, que se implementó a través de la ley 27440 en el año 2018, las características de este producto principales y los actores. Después eso es un poquito la parte teórica, ¿no? Después vamos a pasar ya más directamente a lo que tiene que ver con la negociación del instrumento, ¿no? El agente de depósito colectivo, que es caja de valores, los canales a través de los cuales se pueden negociar las facturas, las ventajas y los beneficios del régimen para pymes. Por eso les comentaba que iba a ser evidentemente orientado a la práctica y a cómo pueden aprovechar este instrumento. Los distintos canales de negociación que están habilitados hoy en el mercado argentino. Y después un breve repaso un poquito les voy a comentar cómo es el proceso de negociación a través de nuestra plataforma de Bill Group, donde lo que buscamos es darle a los clientes una experiencia simple, ágil y segura, aprovechando que este es un instrumento 100% digital y con un modelo orientado hacia las pymes. Antes de empezar, les voy a spoilear un poco para que quizás no conozcan el instrumento, con un concepto fundamental, y esto también está un poco en este sentido orientado hacia la práctica, ¿no? y hacia lo que les quiero comentar. Conceptualmente, la factura de crédito electrónica es una factura que en su ciclo de vida nace como una factura,
Y en algún momento de ese ciclo de vida, cuando en la FIP la gran empresa acepta la factura, se convierte en un título negociable. Es decir, es diferente a un título que nace como un título y luego se negocia hasta que el título vence o tiene su ciclo de vida. Es diferente a una factura tradicional, donde la factura tradicional se emite como tal, una factura A, factura B, y después está la opción de cederla en los términos del artículo 1618 del Código Civil y Comercial, que es la cesión tradicional de facturas a través de escribano, pero no deja de ser una factura. En cambio, este instrumento es un concepto nuevo, por eso quería spoilear con este concepto. Es una factura que nace como factura al momento de brindar un servicio o vender un bien a una gran empresa, ahora lo vamos a ver, pero que al momento de la aceptación se convierte en un título negociable. Entonces nace como una factura y se convierte en un título ejecutivo negociable a través de distintos canales. Básicamente es una factura de crédito electrónica. Ahora vamos a ir un poquito a la formalidad, pero quería anticiparles esto para que tengan ese concepto en mente en la medida que vamos avanzando en la presentación. Bien, régimen de factura electrónica fue promulgado por la Ley 27440, también llamada Ley de Financiamiento Productivo, que es de mayo del 2018. Esa ley tiene distintos títulos, siempre orientados al financiamiento PYME. El título 1 específicamente es el que está referido a la factura de crédito electrónica. Y luego salió el decreto reglamentario, que es el 471 del año 2018 también. La autoridad de aplicación de este producto es el Ministerio, que ya, digamos, bajó a Secretaría, ahora es el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas. Ahora sería ahora el Ministerio de Economía y la Secretaría de Desarrollo Productivo. ¿En qué consiste este tipo de factura? Consiste en una factura para la cual las pymes están obligadas a emitir este tipo de factura, que es un documento diferente a la factura tradicional en la FIP, para todas las operaciones comerciales donde una pyme vende bienes o servicios a una gran empresa. Es decir, que cada vez que una pyme emita una factura a una empresa que esté en un listado, donde está un listado de AFIP, donde está catalogada como tal, esa factura que va a tener que emitir la pyme es una factura de tipo factura de crédito electrónica. No se puede emitir una factura A, por ejemplo, a una empresa como Quilmes, como Arcor, como Unilever y PF. Sí o sí la FIP obliga a que sea este tipo de factura, dándole la posibilidad a la pyme de que una vez que la factura es aceptada en la FIP por esta gran empresa, por el receptor, pueda ser negociada con un título valor. Existe un monto mínimo para que esta factura, para este receptor gran empresa, sea factura de crédito electrónica, que hoy está en 546.737. Es decir, toda factura emitida a una gran empresa por arriba de este monto es una factura de crédito electrónica y tiene la posibilidad la pyme de poder anticipar el cobro de los fondos sin tener que esperar los plazos de pago, a través de los canales que ahora vamos a ver. Este monto mínimo se actualiza año a año, aproximadamente para el mes de abril. Así que hasta el año que viene ya está vigente. Bien, entonces, resumiendo un poco el tema conceptual sobre en qué momento o en qué casos una pyme tiene que emitir factura de crédito electrónica, acá en este gráfico vemos que cuando una pyme emite una factura a una empresa grande o bien a una pyme adherida, que ahora vamos a ver ese caso, sí o sí la factura que tiene que emitir es factura de crédito electrónica, que puede ser factura de crédito electrónica de tipo A, de tipo B o de tipo C, con sus respectivas notas de crédito electrónicas, A, B o C. Estos son documentos específicos en la FIP distintos a la factura A. ¿Por qué acá indica empresa grande o pyme adherida? Porque una pyme, y esto también es importante que lo sepan, podría adherirse como receptor de factura de crédito electrónicas. Bien, ahora, ¿por qué una pyme querría adherirse como receptor de este tipo de documentos? Bien, una pyme podría no tener capacidad crediticia, no tener scoring crediticio en los buros de créditos o en los bancos y quizás no pueda obtener financiamiento a través de un banco. Entonces, la ley habilita que esa pyme, si así lo quisiera, podría, a través de la FIP, inscribirse como receptor de factura de crédito electrónica y de esa forma formar un scoring de cumplimiento de pago que es público. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay un link, una página web que es pública, donde Caja de Valores, que es del Grupo BIMA, lo que hace es publicar el cumplimiento de pago de las grandes empresas. Entonces, si alguna pyme quisiera generar cumplimiento de pago en este scoring que es público y que también se replica en la central de deudores del Banco Central, podría estar interesada en inscribirse como receptor de factura de crédito electrónicas. Y en ese caso, sus proveedores, las pymes que proveían a esta pyme adherida,
van a tener que emitir este instrumento, beneficiándose a su vez con la posibilidad de poder negociar la factura y anticipar los fondos sin tener que esperar los plazos de pago. Por eso es el caso de las pymes adheridas. Pero principalmente, conceptualmente, son las empresas grandes las que sí o sí están obligadas a recibir este tipo de instrumento. Ahora bien, en los casos en los que una pyme emite una factura a otra pyme, o una empresa grande emite una factura a una pyme, o bien hay una facturación entre empresas grandes, ahí el tipo de factura es el tipo de factura tradicional que todos conocemos histórico, que factura A puede ser factura B también, o factura C en el caso de un monotributo, y se emiten a través de facturación electrónica, a través de la FIP, que no es lo mismo que factura electrónica, sino que es facturación electrónica de este tipo de documentos, o a través de controlador fiscal, en el caso de un negocio que tenga los puntos de venta, ¿no? Bien, entonces esto es conceptualmente quiénes son los emisores y los receptores de la factura. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento a través de la promulgación de esta ley? Es impulsar justamente el financiamiento PYME, mejorar las condiciones de financiamiento del segmento y toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque cuando una pyme vende este tipo de facturas, está vendiendo el riesgo de su cliente gran empresa. Como estos clientes grandes empresas son las principales 1.200 empresas aproximadamente del país, son empresas que tienen una muy buena calificación de riesgo, una buena calificación crediticia, que tienen buenas finanzas saludables. Entonces quien compra las facturas va a tener en cuenta ese riesgo que es más bajo que el riesgo de una pyme en sí, por lo cual las condiciones de venta de esa factura son competitivas. Por eso es que busca mejorar esas condiciones de financiamiento. Y por otro lado, a través del adelanto de los fondos, lo que busca esta ley es, buscando este financiamiento, este adelantamiento de los cobros, es aumentar la productividad y la competitividad del sector. Del sector significaría el segmento PYME, ¿no? Para todos los sectores industriales y de servicios del país. ¿Y cómo se instrumenta? Bueno, a través del cobro anticipado de las facturas, por cobrar, que esas pymes emiten a sus clientes grandes empresas. El producto es 100% digital y tiene todas las ventajas comparativas que tienen los productos digitales en términos de seguridad, agilidad, menores costos operativos, inmediatez, etc. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, ¿cuáles son los agentes involucrados en este instrumento? Bueno, por un lado, como les dije, las grandes empresas que están tabuladas en un listado que emite la FIP. 2 veces por año se pueden incorporar o excluir grandes empresas según la facturación, porque para ser catalogado como gran empresa se consideran los últimos tres balances, y la FIP tiene esos criterios ya en sus registros para poder catalogar qué empresas se incorporan cada año y qué empresas salen del listado. Generalmente las de primera línea son todas, alguna puede ser que ingrese y otro puede ser que egrese, pero el listado siempre está público en la página de la FIP. Y por otro lado, las pymes adheridas que les comentaba antes. Esos son los receptores. ¿Quiénes son los emisores? Todas las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que emiten facturas a cualquiera de ese tipo de esos receptores. Acá hay algo que es importante, que muchas veces nuestros clientes nos consultan. ¿La pyme tiene que tener certificado MIPYME para emitir factura de crédito electrónica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de este producto considera pyme a todas las empresas que emitan este tipo de facturas. Es decir, para los efectos de factura de crédito electrónica, una pyme es toda empresa que no esté en el listado de receptores, porque son por definición emisores. Entonces no hace falta que tenga un certificado MIPYME vigente, ni hace falta que lo tenga. Puede ser que una empresa sea una empresa mediana, muy importante, pero si no está en el listado de grandes empresas, es una pyme emisora de este instrumento y puede aprovechar y beneficiarse con el adelanto de los fondos de este instrumento. Sobre todo en estas épocas donde hay volatilidad financiera, y las grandes empresas muchas veces buscan estirar los plazos de pago, y en ese caso cobra aún más valor tener esta posibilidad de poder adelantar esos fondos. Después hay otros agentes involucrados en este instrumento, que principalmente son agentes del mercado financiero o reguladores, como el Ministerio de Desarrollo Productivo, la CEPYME, la FIP, la UIF, Caja de Valores, el Banco Central, las plataformas fintech como Bill Group, los mercados y los bancos. Son distintos actores que de una forma u otra intervienen en alguna parte del ciclo de vida de este instrumento. Bien, ¿cuáles son las características principales de este producto? ¿Sí? Para ir ya metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con el ciclo de vida y la negociación de la factura. Bien, cuando la factura es emitida, se emite por supuesto en la FIP de forma electrónica, y al momento en que la gran empresa la acepta, se convierte automáticamente en un título de valor negociable, en un título ejecutivo y valor no cartular, como dice la ley,
quiere decir que quien compra la factura, si por algún motivo esa factura al vencimiento no la cobra, puede ejecutar a la gran empresa a través de una vía judicial de rápida expedición para poder cobrar rápidamente esa deuda, como con el mismo régimen de cobro ejecutivo que tienen los títulos valores. Esto está estipulado por ley. En ese momento, cuando la factura se convierte en un título valor, se transforma en el crédito comercial, que está dado por la venta de un producto o de un servicio, y que fue lo que dio origen a la factura, se convierte en un crédito financiero. Ese título valor en el que se convierte la factura, que puede ser vendida, puede ser negociado N veces, no tiene límite de cantidad de ventas o de negociaciones, siempre y cuando se negocie en los canales, por supuesto, habituales, que son los habilitados, que ahora los vamos a ver, y hasta la fecha de vencimiento, por supuesto. Y la condición, por supuesto, es que la factura esté aceptada. ¿Por qué la condición es que la factura esté aceptada? Esto es muy importante, conceptualmente, porque hasta el momento de la aceptación, cuando ustedes emiten una factura de crédito electrónica, entiendo que la mayoría de los que asisten a este webinar son pymes, que pueden emitir o que emiten facturas de crédito electrónicas. Hasta el momento de la aceptación puede haber alguna diferencia en la factura, en la emisión de la factura o en la mercadería que puede generar, después de que las partes conversen, una nota de crédito o una nota de débito que altere el valor de esa factura. Entonces, como hasta el momento de la aceptación por parte de la gran empresa, esa factura puede cambiar su valor por alguna nota de ajuste, todavía en ese momento no se puede negociar. Cuando la factura es aceptada por la gran empresa, ahí se convierte en un título de valor negociable con un valor inamovible. Ya no pueden haber notas de crédito o débito que ajusten el valor de esa factura una vez que es aceptada, pues se convierte en un título de valor que es negociable por ese valor final al momento de la aceptación. Bien, una vez que están aceptadas, como justamente lo que les contaba recién, el valor de la factura no puede ser modificable bajo ningún concepto, se pueden derivar para su negociación a través de los distintos canales que están habilitados hoy. El valor negociable, como les comentaba recién, es neto de notas de débito y de crédito, pero también de ciertas retenciones que aplican las grandes empresas al momento de la aceptación de la factura. En general son ingresos brutos y ganancias, y por supuesto depende de la jurisdicción, la industria y demás. Y también de otros eventuales ajustes que puede tener la factura original, como algún eventual embargo, alguna cancelación parcial que haga la gran empresa y quede un neto pendiente, etc. Pero conceptualmente, cuando esa factura es aceptada en AFIP, ya ese valor final no se puede modificar y se puede negociar ese título valor por ese valor negociable final. Bien, uno de los requisitos importantes es que ambas partes, el emisor y el receptor de la factura, tienen que tener domicilio en el territorio nacional. Y esto es importante porque primero lo que busca este instrumento es que quien invierte en comprar una factura sepa que es una empresa local y de primera línea y está catalogada como tal por AFIP. Y además las facturas que son emitidas a entidades que están fuera del territorio nacional son otro tipo de facturas que son las facturas de exportación, las facturas E. Y luego el tema de la fecha cierta de vencimiento en la obligación de pago. Cada vez que se emite una factura de crédito electrónica, es obligatorio ingresar la fecha de pago de esa factura, cosa que no pasaba y sigue sin pasar en las facturas tradicionales. Y esto es fundamental porque cuando la factura es aceptada en la FIP, la gran empresa acepta todas esas condiciones, inclusive la fecha de pago. Entonces lo que busca este instrumento justamente es darle una fecha cierta de vencimiento y de pago a la pyme, para evitar lo que a veces pasa, que muchas veces las grandes empresas, al tener la posición dominante, por la envergadura, el tamaño que tienen, y porque tienen muchos proveedores que están ansiosos por proveerle a esa gran empresa, ponen ciertas condiciones y a veces pueden llegar a generar pagos tardíos en los casos de facturas tradicionales. En este caso, como están aceptando una fecha cierta de pago y todo esto queda registrado en la FIP, lo que busca el espíritu, digamos, de esta ley es darle fecha cierta de pago a las pymes, y en el caso en que negocien la factura, den una fecha cierta de pago al inversor de esa factura. Bien, para todo ello, la FIP creó un registro en el año 2018, un registro de facturas de crédito electrónicas MIPYME, que es donde se registran todas las facturas que son emitidas por todas las pymes del país a diario y son aceptadas por parte de las grandes empresas, aceptadas, rechazadas e incluso transferidas para negociación. Todo eso figura en el registro de facturas de crédito electrónicas MIPYME de la FIP, donde hay un servicio específico que tiene ese nombre, registro de facturas de crédito electrónicas MIPYME, y donde ustedes, una vez que emiten la factura, pueden ver el estado de esa factura. Si el estado es modificable, quiere decir que todavía la factura no fue aceptada y puede haber alguna nota de ajuste, de crédito o de débito. Si la factura está aceptada y no está vencida,
quiere decir que en ese momento ustedes pueden directamente transferirla para negociación y cobrar los fondos en el día, a través de nuestra plataforma. Esto es importante porque no todos los canales liquidan las operaciones en el día. Y generalmente cuando una pyme necesita vender una factura o necesita financiarse, y esto se los digo también en primera persona, porque nosotros también somos pyme, la realidad es que cuando uno necesita financiarse necesita los fondos para ayer y no para mañana, por lo cual poder cobrar los fondos en el día y aprovechando este instrumento digital es algo muy importante. Bien, ¿cómo se genera, cómo es el proceso para generar la factura en la FIP? Bueno, básicamente la pyme emite la factura electrónica en la página de la FIP, por supuesto el receptor, la FIP valida el receptor, gran empresa, por el quit que ingresa la pyme cuando emite la factura. El pagador, que es el receptor de la factura, que es quien la va a pagar a vencimiento, puede o cancelarla, o rechazarla, o aceptarla. Hay dos tipos de aceptación que ahora las vamos a ver. Y hoy hay un plazo máximo de aceptación por parte del receptor de la factura de 21 días, desde que la FIP le notifica que tiene una factura para aceptar. Cuando la factura es aceptada por cualquiera de esos dos métodos, que ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, para ver en qué difiere uno de otro, qué ventajas tiene uno de otro para la negociación, una vez que es aceptada, la factura se convierte en un título de valor, como les comenté, y la pyme tiene la posibilidad de transferirla a una cuenta comitente que abre en Caja de Valores. Caja de Valores es el agente de depósito colectivo en Argentina, es la entidad que fue autorizada como tal agente por la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador de las operaciones financieras, y quien registra la negociación de los distintos instrumentos como bonos, acciones y también facturas de crédito electrónicas a través de sus cuentas comitentes en Argentina. Es la entidad que se encarga de registrar todos esos movimientos, transferencias y negociación de ese tipo de instrumentos. Entonces la pyme tiene la posibilidad de pedir en la FIP el traspaso de la factura a la cuenta en el agente de depósito colectivo, que lo único que hay en Argentina es Caja de Valores. La puede transferir a un sistema relativamente nuevo que se llama Sistema de Circulación Abierta, que si bien se llama así, no es tan abierto porque lo que hace cuando uno deriva la factura a este sistema, la deriva solamente al entorno bancario, y la realidad es que hoy, a través de este sistema, los bancos en general no están comprando las facturas, porque están todavía en proceso de implementación de sus procesos, sus sistemas y demás, por lo cual esto es muy importante, pues si derivan la factura al sistema de circulación abierta, antes de hacerlo tienen que asegurarse que su banco compre la factura, y lo más probable es que le digan que no. Entonces es importante que si quieren negociar la factura, en el caso de emitir, nuestra recomendación es que siempre la deriven al agente de depósito colectivo. Y por último, la factura puede no ser derivada a ningún lado, quedar en la FIP con el estado de aceptada y quedar ahí hasta el vencimiento, en cuyo caso la gran empresa al vencimiento, o no, porque a veces puede demorar el pago, le paga directamente a la pyme. Hernán, perdón, ¿no? Sí. Ahí voy a hacer hay una pausa, digamos, porque es como mucha información. Bien. Así pueda seguir, ¿no? En líneas generales, este es un instrumento que le sirve a la pyme cuando le vende a una gran empresa. Salvo que haya alguna pyme que diga, bueno, sí, emitimos factura de crédito electrónico. ¿Cuál es el problema, digamos, del entramado argentino en general? Hay muchas pymes o que tienen proveedores grandes empresas o tienen clientes grandes empresas. Justamente con Hernán hablábamos hoy a la mañana, después de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, 2008-2009, a nivel mundial ha salido una convención de Basilea, se llama, que es la tercera, donde le baja la exposición al riesgo de los bancos, entonces le limita mucho la capacidad de prestarle a la pyme. Ni hablar en países como Latinoamérica, y ni hablar ahora que estamos calificados fronterizos argentinos. En consecuencia, las grandes empresas por ahí utilizan su poder para financiarse con la pyme. Lo mismo lo hace por ahí el sistema fiscal, digamos, pero bueno, lo usa a la pyme para financiarse. El ejemplo típico, si tiene una pyme, tiene un proveedor, gran empresa, como pasa en la gran mayoría, las petroleras con las expendedoras de combustible, las siderúrgicas, entre otras, te dice, bueno, pagame ahora, si no, no te doy. Pero vos cuando vendes diferido. Primer problema, pagas antes para cobrar después. Segundo lugar, cuando ahora a la inversa, el cliente es una gran empresa, como pasa, por ejemplo, en la construcción, suele pasar mucho eso,
o en la industria, porque las industrias muchas veces tercerizan parte de sus procesos industriales, de, por ejemplo, de embotellado, cosas por el estilo, con las pymes. Y el tema es que esa pyme, cuando le factura a la gran empresa hace lo mismo. Bueno, pero no te voy a pagar ahora, te voy a pagar diferido. O las que ponen sus productos en los supermercados. Entonces, bajo un contexto donde pagamos hoy y cobramos después, y donde encima hay una inflación fácil del 8% mensual, digo, porque ahí justo hablábamos aquí con Gastón, de que en el sector, por ejemplo, de los medicamentos, capaz que la inflación de los insumos médicos es el 10%. Entonces, bueno, todo eso te baja el poder de fuego a la pyme. Entonces sale este instrumento para que en lugar de esperar a cobrar de aquí a lo lejos, capaz que te des negocio hacer la plata hoy, y con esa plata hoy la invertís en stock, que tiene un crecimiento mensual del 10%, o haces algún juego financiero hasta que uses ese dinero. Para eso está el tema de la factura de crédito electrónico, pero no deja de tener sus impedimentos, que ahora después lo voy a comentar. Pero esa es la esencia, digamos, de este instrumento de financiamiento. Listo, Hernán. Gracias, Gastón. Esto que decís es muy importante. La verdad que este instrumento justamente tiene esas ventajas comparativas. En este contexto que comentó Gastón, donde no solamente las grandes empresas muchas veces se financian a través de las pymes, o el mismo Estado, o a través del impuesto, de los impuestos se financian a través de las pymes, realmente las pymes son, digamos, el segmento más golpeado en ese sentido. Porque, por ejemplo, si una pyme tiene deudas previsionales, hay una regulación de AFIP, que no sé si todos conocen, que impide que un banco le pueda financiar a una pyme. Entonces, si una pyme quiere un préstamo y tiene alguna deuda previsional, el banco no le puede prestar. Eso es por regulación. Luego, si no tiene deudas previsionales, las condiciones de financiamiento a través de los bancos, hoy con las tasas que hay y el costo financiero total sobre todo, la verdad que muchas veces son más un problema que una solución para las pymes. Entonces sale de un problema con ese financiamiento, pero después termina metiéndose en otro problema que puede ser peor. Realmente hay pocas alternativas para conseguir financiamiento fácil, en forma económica y en forma inmediata. Y en este caso en particular, en el caso de la factura de crédito electrónica, ustedes piensen que en realidad lo que están haciendo es adelantar los fondos de una factura, ni siquiera están pidiendo un financiamiento. Es decir, y ahora lo vamos a ver un poquito en las ventajas de este instrumento, acá no hace falta que ustedes tengan buena capacidad crediticia, no hace falta que tengan línea de crédito con ninguna entidad financiera, nadie va a mirar el balance de la pyme para comprar una factura, porque el riesgo en el caso de la factura siempre es de una gran empresa, por lo cual este instrumento le da solución a todas esas casuísticas del mercado, que son muy típicas del mercado local, donde faltan opciones para conseguir financiamiento, y de esta forma, a través de este instrumento, se puede adelantar el cobro de esos fondos, sin pedir per se un financiamiento en sí, que puede implicar contingencias contables, afectación del cupo de línea de crédito. Si hay deudas previsionales no se puede pedir financiamiento, o no le va a otorgar un banco, lo tiene que otorgar una financiera con tasas muchísimo más altas quizás, o bien puede ser que sí tenga línea, pero afecta la línea de financiamiento a través de un préstamo, y eso también afecta la contabilidad. Bueno, este instrumento tiene varias ventajas que logran que la pyme bypassee, digamos, todas esas problemáticas y pueda tener liquidez inmediata y adelantar el cobro de esas facturas. Bien, seguimos acá con la presentación. Cuando la pyme transfiere la factura a Caja de Valores, por supuesto le tienen que informar en Caja de Valores la cuenta comitente a la cual quiere derivar la factura. Podría tener más de una en distintas entidades. Y ahí lo que hace Caja de Valores ante el pedido de la pyme lo hace el pedido en la FIP, lo que hace la FIP es, por un lado, cuando la pyme selecciona a qué cuenta quiere transferir la factura, la pyme lo que hace es, por un lado, informarle a Caja de Valores, que es la entidad donde se va a registrar esa factura convertida en título, le informa a Caja de Valores la elección de la pyme. ¿Sí? La FIP está conectada a través de API, a través de Web Services con Caja de Valores, y le da los datos de la factura para que los dé de alta en su registro, para que se pueda negociar esa factura en esa cuenta que eligió la pyme. Y después, por otro lado, y esto es importante porque es una pregunta muy usual que nos hacen los clientes, es ¿qué pasa con el pago al vencimiento? Porque la gran empresa me va a pagar a mí. Bueno, cuando esa factura es derivada de la FIP a una cuenta comitente en Caja de Valores, la FIP le envía a esa gran empresa, a su domicilio fiscal electrónico, una notificación diciéndole que la factura se fue a negociación
y que al vencimiento no se la pague a su proveedor, que se la pague a caja de valores. Entonces la gran empresa ni sabe quién compra la factura, no sabe de hecho si la factura se negoció o no, sabe que se derivó a caja de valores para negociación. Y no hace falta que sepa más nada, porque al vencimiento le va a pagar a caja de valores. Y caja de valores, que es la entidad que registra todos esos movimientos de la factura cuando se negocia, le va a pagar esa factura, ese pago final que recibe la gran empresa, al tenedor final al momento del vencimiento de la factura. Entonces esto también es muy importante, porque en la factura tradicional, cuando uno cede la factura a través de una cesión por escribano, que es un trámite burocrático, es costoso, etcétera, lleva tiempo, en ese caso también requiere el aval de la gran empresa para ceder esa factura, y la gran empresa tiene que firmar esa cesión. En este caso no pasa, acá nadie puede impedir que la pyme negocie la factura. La factura es un título de valor que está en poder de la pyme, y la pyme es la única que puede decidir negociarla sin requerir autorización de ningún tercero, inclusive del receptor de la factura. Bien. Tema de la aceptación, que ya algo había adelantado recién. La aceptación, hay dos tipos de aceptación: aceptación expresa y aceptación tácita. La aceptación expresa se da cuando la gran empresa recibe la factura, la ve en la FIP le notifica que tiene una factura para aceptar, por supuesto, y si está de acuerdo, aplica las retenciones que correspondan, generalmente, como les comentaba, ingresos brutos y ganancias, pero puede haber alguna otra también en alguna jurisdicción o en alguna industria, y esa factura ya queda en condiciones de ser negociada por el valor neto de esas retenciones que aplica la gran empresa al momento de la aceptación. Hoy el plazo vigente máximo para que acepte la factura es de 21 días, y esto es importante, no es desde el momento de la emisión, sino desde las 0 horas del día hábil siguiente a la notificación de la emisión. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces algunas grandes empresas dejan que la aceptación se dé en forma automática a los 21 días, que es el otro tipo de aceptación, la aceptación tácita. Y en ese caso, la pyme, cuando sabe que su cliente deja que la aceptación sea tácita, van contando los días, pero los días no son desde el momento de la emisión. Porque si una pyme emite una factura un viernes, la FIP le va a notificar el lunes a la gran empresa, y los 21 días corren a partir del martes. Entonces ya pasaron 4 días. Ni hablar si además del fin de semana hay un feriado, por ejemplo en Semana Santa. Entonces es importante que sepa que son 21 días desde las 0 horas del día siguiente al que la FIP notifica a la gran empresa que tiene una factura para aceptar o rechazar. La ley dice que ese plazo tiene que ser de 15 días. Al momento en que se implementó este instrumento, por regulación, por resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, por excepción se subió el plazo a 30 días. Se extendió varias veces 30 días hasta que empezó a reducirse, ahora que ya el producto está maduro y tanto las pymes como las grandes empresas tienen sus procesos aceitados para administrar este instrumento, y bajó de 30 a 24, de 24 a 21, y estos 21 días de plazo máximo ya tiene fecha de vencimiento, que es el 31 de este mes, 31 de julio, tras lo cual, si sale una resolución bajando nuevamente los plazos, es una excelente noticia para las pymes, porque cuanto antes esté aceptada la factura, antes pueden adelantar la recepción de los fondos y evitar ese descalce de cobros y pagos que en general tenemos en las pymes y que comentó Gastón. Gardam, como la idea, viste, es tratar de que también se arme aquí una charla, porque hasta empiezan a surgir preguntas, bueno, varias cosas. Capaz que aquí el empresario pyme o el profesor en ciencia económica no se meta tanto en el workflow, digamos, del proceso de descontar una factura, pero sí es muy útil, por ejemplo, conocer el instrumento, para qué le sirve a la pyme el instrumento, y si estamos del lado de la gran empresa, cuál es el beneficio financiero, sobre todo de la gran empresa, conformar esta factura. Ahí, antes de meternos en eso, tengo el siguiente comentario y también una pregunta, y ya me hizo aquí un asistente. Dale, vamos con las preguntas, y después tenemos eso que vos comentaste, que está un poquito más adelante. Perfecto. La primera pregunta que ahí, bueno, acabo de escribirla es, por ejemplo, un centro de salud donde tiene los que le pagan son obras sociales, o en su defecto entidades públicas, si pueden a ellos emitirle la factura de crédito electrónico. Bien, es una muy buena pregunta, porque muchas veces entidades gubernamentales, estados nacionales o provinciales, por facturación son grandes empresas. Bien, para el caso del Estado está excluido
en el régimen de factura de crédito electrónica como receptor de factura. Ni el Estado nacional, ni el Estado provincial, ni el Estado municipal. Es decir, que si emiten directamente una factura a un ministerio o a una entidad gubernamental, no va a ser factura de crédito electrónica, va a ser factura tradicional. Y la ley dice, salvo que, esto es lo que dice la ley, esa entidad estatal adopta una figura societaria. Entonces, si esa entidad es una entidad semiestatal, es decir, es una sociedad anónima, por ejemplo, Aguas y Saneamientos, que es AISA, Ferrocarriles Argentinos, Aguas Santafesinas, Aguas Cordobesas, Aguas bonaerenses, hay muchas empresas del Estado que son semiestatales, en ese caso sí, están incluidas, siempre y cuando la facturación dé para que sean grandes empresas. Y eso lo pueden consultar en este listado de AFIP que les comento. Bien, caso de obras sociales, las obras sociales sí, pero depende obviamente de la facturación. En el listado de AFIP hay muchas obras sociales que están incluidas, las principales están todas. Por lo cual, si ustedes quieren conseguir como cliente o le van a brindar un servicio a una obra social, es importante que previamente se fijen si está en ese listado de la AFIP, que es un listado público, en la página de AFIP, y si es así, ustedes ya van a saber, antes de generar el negocio con esa obra social, que esa factura la van a poder negociar. Por lo cual va a ser importante que sepan cuál es el plazo de pago de esa factura cuando van a generar esta relación con su nuevo cliente. Bien. Gastón, ¿hay alguna otra consulta que aprovechemos ahora el impasse para hacerla? Sí. Bien. No, por el momento no, Hernán. Perfecto. Ahora vamos a pasar al comentario que vos hiciste con respecto a las ventajas para la pyme, ¿sí? Bien, caso de aceptación tácita, la aceptación es automática a los 21 días, y el rechazo de la factura solamente puede ser por los motivos taxativos que establece la ley, que es básicamente cuando hay un problema en la emisión de la factura, porque hay algo que está mal emitida, o bien el bien o el servicio que se entregó no es lo pactado y entonces se puede rechazar la factura. Y acá hay algo también que es importante que sepan para el momento de la negociación de la factura, es que al momento de la aceptación expresa, la gran empresa tiene que aplicar esas retenciones que lo comenté, que quizás pueden ser el 3, el 4, el 5, el 7%, y ajuste el valor negociable. Pero al momento de la aceptación tácita, avanzo un poquito más rápido, así llegamos a la parte quizás más interesante, que son los beneficios del producto. El momento de la aceptación tácita, como la aceptación es automática por parte de la FIP, se detrae automáticamente por parte de la FIP un 20% del concepto de impuestos. Entonces esto es muy importante, porque si ustedes emiten una factura de crédito electrónica y la quieren negociar, si la gran empresa la acepta en forma expresa, les va a retener menos porcentaje, por lo cual va a tener un valor negociable mayor, y además va a tener aceptación en forma anticipada para poder conseguir antes esos fondos y sobre un valor negociable mayor. Si dejan que la aceptación sea tácita, no solamente se va a detraer un 20% sobre el valor de la factura, sino que además van a tener que esperar 21 días hasta que esa aceptación en forma automática se dé. Por lo cual siempre, si quieren negociar una factura, es importante que su cliente les acepte en forma expresa. ¿Cómo está operando el mercado? Para que también vean un poco cómo se está manejando. Muchas grandes empresas están dejando que la aceptación sea tácita, pero cuando sus proveedores quieren negociar la factura y llaman a esta gran empresa para pedirles que acepten la factura, en esos casos la aceptan en forma expresa para que la puedan negociar por anticipado. Eso es lo más usual entre las grandes empresas en el día de hoy, por lo cual no es loco saber que si una empresa hace aceptaciones tácitas, ante el pedido de ustedes, puede aceptarla en forma expresa para que puedan anticipar esos fondos. Hernán, acá hacen una pregunta. Bien. Si al momento de emitir la factura, me imagino que debe ser esta la factura de crédito electrónica, se la hace como una factura tradicional. No, porque cuando ingresan a la FIP, si ustedes quieren emitir una factura tradicional, van a ingresar el quit, por ejemplo, de YPF, y cuando avancen completando los datos de la factura y llegan a la instancia final para emitir la factura, la FIP recién al final va a validar que ese receptor es una gran empresa y les va a decir que no corresponde ese documento, por lo cual van a tener que ingresar nuevamente al módulo de generar comprobantes en la FIP y generar una factura que sea de tipo factura de crédito electrónica. Y ahí sí les va a permitir emitirla. Acá para salvar esto, en el caso de que tenga, bueno, un YPF, un Arcor, un Unilever, un Quilmes, sabemos que son grandes empresas. Pero si tienen un cliente que es importante y no están seguros, un nuevo cliente, qué tipo de factura hay que emitir,
pueden consultarlo o bien en la página de la AFIP, que es pública, o si no, en el mismo registro de facturas de crédito electrónica de AFIP que les comenté, hay un lugar donde uno puede ingresar el quit del receptor de la factura, y ahí nomás la AFIP le va a decir si corresponde factura de crédito electrónico o no, sin necesidad de que tengan que ingresar todos los datos al momento de la emisión de la factura. Ahí hago una pausa, ¿no? Ahora, llevando al ámbito de Santiago del Estero, acá hay empresas que están en el listado. Después, si quieren, a los que no están en la comisión PYME a propósito, después les voy a dar el WhatsApp para que se sumen al grupo, y ahí les voy a pasar todo esto. Y hasta también lo que le acabo de pasar a Gastón, que es el listado, donde ustedes ahí lo pueden buscar por nombre de empresa, o ven todo el listado completo, y les sale si es una empresa obligada a tomar factura de crédito electrónico o no. En Santiago del Estero hay empresas que están obligadas a tomar eso. Por ejemplo, si tienen la suerte de ustedes de ser el contador, o le venden algo a esta empresa, un bien o servicio, le tienen que emitir la factura de crédito electrónica, porque si no va a pasar lo que dice Hernán, van a ir haciendo el proceso de emisión de factura tradicional, y al último le va a saltar el cartel de que no, tienen que emitir la factura de crédito electrónico. Y ahí viene todo esto. Por el otro lado, en Santiago del Estero, por ejemplo, en la construcción fundamentalmente, y en la industria, que tenemos empresas de esos sectores, ahí se da mucho esto de venta a gran empresa y la factura de crédito electrónico. Y ahora, que ya vamos a entrar a eso de la mano de Hernán, lo que he visto en mi experiencia práctica es que las grandes empresas, como dice Hernán, no la conforma expresamente. No la conforma, la deja. Entonces la hace una conformación tácita. Lo mejor es hablar para que te hagan la conformación en tiempo, pero también que he visto, picardía, que cuando llega el momento de hacer la conformación tácita, llega el momento y te dice, no, te lo voy a cancelar con un cheque, diferimiento sobre diferimiento, porque el cheque también es diferido. Y ahí viene para mí, no sé si un desconocimiento que ahora ya Hernán lo voy a explicar, de la gerencia financiera de la gran empresa, y por ahí lo vi, a pesar de que uno piensa que tiene un CFO, un gerente financiero importante, porque si la conforma la factura de crédito electrónica, a la gran empresa le da la posibilidad de hacer un juego financiero, de manejo de dinero, de tiempos de dinero, que ahí ya lo voy a explicar Hernán. Sí, ahora se los voy a comentar. La realidad es que este producto es ventajoso tanto para la gran empresa como también para la pyme que emite este tipo de instrumentos. Ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. Bueno, acá un poco lo que les comentaba, es un título valor que se puede negociar infinitas veces hasta el momento del vencimiento, y se puede tanto negociar como transferir de una cuenta comitente a la otra. Al ser un título y no una especie monetaria, no está alcanzada por la transferencia, no está alcanzada por el impuesto a los créditos y débitos. Y acá lo que le comentaba un poquito antes, el artículo 17 de la ley, dice que será nula toda prohibición de negociar, endosar, ceder o transferir la factura de crédito electrónica. Esto es muy importante porque ustedes son dueños de esa factura, y cuando quieran negociarla nadie puede oponerse o impedir que lo puedan hacer. Bien, ahora vamos a pasar un poquito rápido esto, que ya algo les adelanté. El agente de depósito colectivo es Caja de Valores, que es la única entidad que está aprobada por CNB como tal, y lo que hace Caja de Valores es justamente custodiar el registro de esas facturas y hacer todos los cambios en las registraciones en la medida que hay operaciones, transferencias y demás. No solamente con la factura, sino también con otros instrumentos financieros. Para poder alocar esas facturas en alguna cuenta, establece lo que se llama cuentas comitentes, que son cuentas que pueden contener distintas especies, tanto monetarias como de inversión, ¿sí? Acciones, bonos, obligaciones negociables, que son bonos privados, o también facturas de crédito electrónicas o incluso e-checks. Todo eso lo administra Caja de Valores a través de cuentas comitentes que se pueden abrir a través de entidades habilitadas para poder abrir cuentas comitentes a sus clientes, que pueden ser personas físicas o jurídicas. Y estas entidades son siempre o bancos, o sociedades de garantía recíproca, o ALICs, que son las viejas sociedades de bolsa, o también plataformas fintech como la nuestra. Nosotros estamos habilitados, por ser plataforma autorizada, a poder abrir cuentas comitentes a nuestros clientes, que es el canal a través del cual negocian sus facturas. Bien, el agente de depósito colectivo informa a la AFIP las novedades de todas las aperturas de cuentas comitentes, y las pymes de la AFIP transfieren esas facturas para negociación. Y lo que les comentaba es, como Caja de Valores recibe todos los días
miles de millones de pesos de pagos de grandes empresas, de facturas que van venciendo y que fueron a negociación. Con esos pagos lo que arma es un scoring de cumplimiento de pago que es público y que lo publica tanto en la página de Caja de Valores Grupo Bima, como también este link está en la central de deudores de Banco Central. Se puede acceder a este scoring a través de tres fuentes. Una es directamente en Grupo Bima Caja de Valores, otra es a través de la central de deudores de Banco Central, donde está el link a ese scoring, y otra es a través de nuestra plataforma, y la plataforma Bill permite a los clientes que directamente desde la plataforma pueden acceder también a este scoring de cumplimiento de pago como valor agregado, tanto para los inversores en facturas, que necesitan saber cómo cumplen esas grandes empresas los pagos, como también para ustedes, porque si ustedes que tienen, por ejemplo, ustedes pymes, emiten facturas de escritura electrónica a 5 clientes grandes y quieren vender y no saben cuál es el menor riesgo, pueden ingresar y verificar cómo están cumpliendo con el pago de estas facturas esos 5 clientes, y el cliente mejor cumplidor, en general todos cumplen bien porque son grandes empresas, pero alguno puede tener demoras. El cliente que mejor cumpla va a ser el de menor riesgo y va a ser el que mejores condiciones de tasa les va a dar en ese caso, por lo cual también es importante poder acceder a este registro. Bien, acá vamos un poco a lo que comentaba Gastón, ¿no? El interés en negociar la factura de escritura electrónica. Por el lado de las pymes, por supuesto, como vendedores de facturas, necesidad de capital de trabajo, ¿sí? Es quizás el motivo más intuitivo. Necesidad de capital para inversión, que es algo también les comentó Gastón, es decir, uno puede vender la factura a una tasa y colocar ese dinero a otra tasa, y además descargando el riesgo, porque ya no va a tener riesgo de cobro de esa factura, lo va a tener quien compró la factura. O también como estrategia financiera. Hay distintas estrategias financieras que ahora vamos a comentar y seguramente alguien va a consultar para poder utilizar este instrumento más allá de la necesidad o no de liquidez puntual que uno pueda tener, ¿no? Y por el lado de los compradores, por un lado tienen una rentabilidad a tasas competitivas y con bajo riesgo, porque es un riesgo siempre gran empresa. A su vez, también les sirve a los inversores, que en general son bancos, para diversificar en distintos productos sus portfolios de inversión, pero también para diversificar riesgos por carteras, porque muchas veces, por ejemplo, hay entidades financieras que están muy expuestas a riesgo soberano y lo que buscan es equilibrar un poco y llevar un poco el riesgo hacia el ámbito privado, y esto es un instrumento ideal para poder diversificar carteras en base a distintos riesgos, ¿no? Y acá vamos un poquito más en detalle a las ventajas y beneficios del régimen para las pymes. Primero, la fecha cierta de pago, que ya lo comenté. Las transferencias y acreditación de las facturas no pagan impuestos a los créditos y débitos, ni ningún otro impuesto en el caso de transferencias. La factura se puede negociar en forma ágil, sencilla, directa y con resultados inmediatos a través de distintos canales, que es una de las ventajas de los productos digitales. Esta es una de las principales ventajas del producto, que es un instrumento sin recurso contra la pyme. Esto está estipulado por ley en el artículo 9. Esto es fundamental, esto es muy importante, porque si ustedes venden, por ejemplo, un cheque, ustedes son responsables solidarios del pago de ese cheque, que quizás se lo dio un tercero. Entonces, si el pagador del cheque al vencimiento no lo paga, el acreedor final va contra toda la cadena de ese cheque, donde ustedes están incluidos. En el caso de la factura no es así. En la factura ustedes no tienen responsabilidad solidaria del pago. Entonces, si tienen en una mano un cheque y en otra mano una factura, con la factura, además de anticipar el cobro de los fondos, además están descargando un riesgo. No van a tener ningún riesgo ante el caso de un impago o una demora en el pago. Nadie les va a reclamar legalmente ese pago, como sí pasa con el cheque. Justamente por ese tema, ustedes, la pyme, el emisor de la factura, no tiene que contabilizar deuda contingente al momento de vender una factura. Y eso hace que mejore su balance. En el caso de un cheque, por ejemplo, hasta que el cheque se cobra, puede ser que contabilice una deuda contingente. Bien, acceso al financiamiento ágil a través de distintos canales habilitados, ¿sí? Canales fintech, y esto es una novedad también para Argentina, porque hasta ahora los distintos productos fintech nacían, y luego la regulación venía atrás a marcar un poco la cancha y poder limitar qué se podía, qué no se podía hacer. Acá esto fue totalmente al revés. A partir de la ley 27440, nació este instrumento, y la misma ley habilita en su artículo 13 a que se pueda negociar a través de canales de herramientas informáticas, lo cual es muy novedoso para el mercado y también indica cómo está evolucionando el mercado, ¿no? Hacia este tipo de productos donde ya cuando nace un producto se está empezando a considerar el canal fintech, el canal de herramientas informáticas, por supuesto con todos con todos los controles que amerita este canal, pero ya se está considerando desde el mismo nacimiento de un instrumento. Por supuesto, esto implica también menores costos para obtener una mayor liquidez,
crecer y ganar competitividad. El proceso es 100% digital, lo cual da seguridad, da agilidad, menores riesgos, menores costos operativos y hace que las facturas se puedan cobrar en el mismo día en que uno negocia, sin tener que esperar a veces 1 o 2 días, que también es un costo financiero para las pymes, sobre todo si hay un descalce de cash flow, ¿no? No es afectar la línea de crédito de la pyme, ni tampoco hace falta que tenga una línea de crédito. Todas estas son ventajas del instrumento. La negociación no implica trámites burocráticos, justamente por el proceso es 100% digital, todo es online. Y tampoco implica costos de SGR, porque de hecho los SGR no podrían avalar un instrumento donde es una gran empresa la que tiene que pagar, porque los SGRs avalan instrumentos PYME, por lo cual no hay costo de SGR, no hay costo de escribano, no hay impuesto a los sellos, ni trámites burocráticos para poder avanzar en la negociación. Todo se hace con una computadora o con un celular. Bien, y después está la posibilidad de utilizar la factura como estrategia financiera para ganar competitividad. Entonces, por el lado de la pyme, algunas estrategias financieras podrían ser, bueno, por supuesto, el principal motivo, o el más intuitivo, mejor dicho, para que una pyme quiera vender una factura es, necesito liquidez. En junio tengo que pagar aguinaldos, en diciembre también, necesito cancelar un préstamo, necesito comprar mercadería, adelantar la compra de mercadería porque se está incrementando el precio, o porque va a haber una falta de stock, o necesito remodelar la oficina. Bueno, cualquier gasto eventual, extraordinario o periódico que implique un cash flow adicional en el balance, puede hacer, y es el motivo más intuitivo, que una pyme decida vender la factura. Pero también hay estrategias financieras muy interesantes. Por ejemplo, el caso en que la pyme esté imposibilitada de conseguir financiamiento, este instrumento es ideal porque lo puedo hacer sin riesgo y sin línea de crédito. En el caso en que, por ejemplo, Gastón comentó el caso de la industria de construcción, que es un caso testigo ideal para este producto. La industria de la construcción tiene una inflación en su materia prima que está muy por arriba, pero muy por arriba, de la curva de inflación promedio, que hoy ya está en 120, 130% en términos anuales. Entonces, probablemente esté en una inflación de entre 160 y el 180% ya, esa industria. Entonces, si hoy vende una factura con tasas que están por abajo un 20 o un 30% por abajo de la inflación promedio, que hoy puede ser una tasa del 95, del 100, del 102, está adelantando a una tasa el cobro de esa factura y puede adelantar la compra de una mercadería que tiene una inflación anual del 160, por lo cual le gana 50 puntos tranquilamente a la inflación. Si esa pyme consistentemente vende sus facturas, se adelanta la compra de mercadería, pasa a ser mucho más competitiva, pues su estructura de costos va a tener la inflación de la tasa de la venta de la factura y no la inflación que resulta de comprar la mercadería 2 meses después, recién cuando cobra la factura. Entonces, esa es una estrategia financiera que permite mejorar la estructura de costos de la compañía. Después también muchas empresas, pymes, pueden tener quizás una deuda con alguna financiera o con algún banco, alguna deuda que es a pagar a largo plazo, y justamente lo que permite estas facturas, cuando los plazos son de 60, 90 días, es poder anticipar el cobro de esas facturas con una tasa, precancelar parte de ese préstamo, que seguramente tiene un costo financiero total a través de una entidad financiera mucho más alto, y con ese arbitraje de tasas ganar, pues va a tener menos intereses en la deuda que tiene con la entidad financiera. Y otra posibilidad también es poder vender la factura para hacer alguna colocación financiera, como también adelantó Gastón, y poder hacer ahí un arbitraje de tasas, y al mismo tiempo quedarse, desprenderse del riesgo del cobro de esa factura, porque lo va a asumir el comprador. Por lo cual, simplemente una vez que vende la factura, va a ser, bueno, buscar cuál es la mejor opción para poder colocar esos fondos, ¿no? Puede ser una Hernán, caución o distintos instrumentos. perdón, ahí para ir concluyendo, porque justo a las 7:30 tengo que cortar, y dar un poquito de la posibilidad de que la gente podamos hablar. Bien. Concluyo con el tema de la gran empresa, y vos decime si lo que voy a decir está bien o mal, ¿no? Por un lado, todo lo que ha explicado Hernán hasta el momento es el beneficio, digamos, para la pyme, que es notorio en muchos casos anticipar a un costo N cuando tienes la posibilidad de invertirlo, por ejemplo, en stock que tiene un crecimiento de precio mucho más grande, ¿no? O cancelar deudas caras, bueno. Pero después está la gran empresa, que la gran empresa, digamos, si en lugar de cancelar la factura de crédito electrónica con cheque, lo que hace es la conforma, entiendo ahí, Hernán, que el hecho imponible para practicar todo tipo de retenciones fiscales no se da en el momento de la conformación de la factura, sino al momento de hacer el pago, ¿verdad? Sí, así es. La gran empresa
si paga con un cheque de pago diferido a 60 días, por ejemplo, cuando vence la factura, para la FIP, si bien el cheque es de pago diferido, para la FIP el pago está hecho, porque considera el cheque como un instrumento de pago, no de financiamiento. Por lo cual, esa gran empresa que pagó con un cheque, el pago ya lo hizo y tiene que pagarle a la FIP esas retenciones al quinto día hábil del mes siguiente a ese pago con cheque. Por más que el cheque lo tengan que pagar a 60 o 90 días. En cambio, si no paga, no cancela con cheque y acepta la factura, y la pyme puede negociar la factura con todas estas ventajas que comenté, esas retenciones que aplique en el momento de la aceptación, la gran empresa tiene que pagárselas a la FIP al quinto día hábil del mes siguiente al vencimiento. Es decir, puede diferir 60 o 90 días esas retenciones impositivas. En el volumen de una gran empresa, y con las tasas actuales que hay, por ejemplo, en un fondo conservador como el Money Market, que hoy está dando un 80% TNA, la realidad es que son millones de pesos por mes para la gran empresa, solamente por no cancelar con cheque y aceptar la factura, dándole a su vez a todos sus proveedores la posibilidad de que puedan negociar la factura con todas estas ventajas. Así es. Perfecto. Bueno, ya he expuesto, digamos, el ABC de la factura de crédito electrónica. Lo primero es tanto lo que está en formato online como presencial. Si tienen preguntas para hacer, independientemente de esto, no sé de qué lado está jugando la gran mayoría, pero si a alguno les toca jugar del lado de una gran empresa, tiene un beneficio financiero, digamos, para la gran empresa, que es patear esa plata que sí o sí la tiene que pagar al fisco en concepto de tensiones fiscales, jugando en un fondo financiero, justamente como acaba de decirlo Hernán, ¿no? Y para la pyme, la ventaja es que no la califican ellas, sino la califica la gran empresa, con lo cual no afecta margen de crédito, no se fija si están bien o no en el veraz, etc. Pero lo que sí veo, digamos, a nivel general, o a nivel práctico en la calle, es que las grandes empresas, si bien están poco a poco ayornándose de este instrumento, pero no dejan muchas como de no terminar de aceptarlo. Entonces, difieren sobre el diferimiento cuando es preferible que se sinceren con la pyme y digan, no me hagas una factura 30, haz una factura 60, por decirte, y te la conformo. Y también ahí creo que las cámaras empresarias tienen un rol importante para empujar a favor de las pymes, que es que haga que el Estado, digamos, intervenga o a través de las cámaras empresarias para que las grandes empresas dejen por ahí de hacer de este juego, de que no conforman la factura de crédito electrónica, le cancelan a su vez con otro cheque diferido y como que no le dan norte cuando a la pyme la están usando para financiarse grandes, y la pyme es la que por ahí más apoyo necesita en comparación con la grande en cuanto a espalda financiera estoy hablando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de los que están en formato online. Ahí voy a responder una pregunta que hay, perdón, que están consultando, Yara, si las facturas pueden ser avaladas por SGR, que es una excelente pregunta. En realidad, las SGR no pueden avalar facturas de crédito electrónicas, salvo que el receptor sea una pyme adherida, porque no pueden avalar deuda de grandes empresas. Sí, lo que podrían hacer las SGR es tomar una factura de crédito electrónica como contragarantía para avalar otro instrumento financiero. Pero justamente la ventaja que tiene negociar este instrumento es que no hace falta un aval de SGR, porque justamente el riesgo es un riesgo bajo, que es el de una gran empresa. Y por otro lado, ahí bueno, respondí la pregunta y ahí dejé el link, que también lo consultaron, para poder acceder en el chat del webinar, para poder acceder, de nada, Yara, para poder acceder al listado de las empresas grandes. Ahí pueden acceder online, por lo cual pueden consultar, hay un buscador donde pueden consultar por nombre y por quit. Y ahí van a poder ver de cualquiera de sus clientes o de sus potenciales clientes si están integrando ese listado para saber si tienen la ventaja ustedes de poder emitir este tipo de facturas y beneficiarse con... Hernán, acá hay una pregunta presencial. Bien. Parte del impuesto a los derechos de crédito, Ajá. impuesto que no pagan. Sí. Eso sería en el caso de que me hagan esta anticipación, digamos, de la factura. O sea, aquí lo que me pregunta de Hernán, que el tema del impuesto del débito y crédito que no paga. Ahí preguntan si es en el caso, desde la óptica de la pyme, cuando le anticipan los fondos, donde está exento. O en cualquier... Bien, no, en ese caso no, porque en realidad todo movimiento monetario, crédito o débito, está alcanzado.
Pero si la factura, por ejemplo, es transferida no contra un monto que uno cobre en la cuenta corriente, sino quizás como parte de un pago de un servicio, en ese caso no está alcanzada por el impuesto. Acuérdense que las facturas pueden ser transferibles, como los títulos. No hace falta que tenga una contraprestación monetaria, siempre y cuando, por supuesto, tiene que haber alguna operación que justifique esa transferencia. Pero la transferencia de la factura es la que no está alcanzada por el impuesto. Si uno Ok. vende la factura, recibe los fondos en la cuenta corriente, el banco automáticamente le va a cobrar porque ya está catalogado como un movimiento en cuenta corriente, sí. Bien, bien. O sea, entonces, cuando le anticipan la plata a la pyme y entra la plata a la cuenta de la pyme, va el impuesto al débito y crédito. Sí, como Bien, cualquier crédito, sí. Ahí sí. ok. Acá hay una pregunta en formato online. Consulto si tienen algún ejemplo comparativo de tasas versus entidades financieras. Bien, mirá, la realidad es que las tasas, el tema de las tasas sabemos que es muy dinámico, sobre todo en este mercado y sobre todo este año electoral con la volatilidad que hay. Yo lo que sí les puedo comentar es, para que tengan una referencia, que las tasas de primera línea, como puede ser facturas de YPF, de Quilmes, de Unilever, de Arcor, están en términos nominales, anuales, entre el 95 y el 105% TNA. Por lo cual, ahí hagan la comparativa con financiamiento con entidades financieras, donde muchas veces, quizás con suerte, las tasas pueden estar en 130, 140 TNA, pero con un costo financiero total que en ocasiones está por arriba del 200. Y acuérdense además de que tienen la ventaja de que con entidades financieras necesitan una línea, una preaprobación crediticia, y acá deslindan el riesgo de pago de la factura, y además no hace falta que tengan ninguna línea y no van a tener, no va a tener riesgo legal en el caso en que la factura tiene muchas ventajas a nivel de riesgo, ¿no? No solamente tasas, que por supuesto es conveniente, sino también a nivel de riesgo. Por supuesto, el tema de las tasas de la factura depende de cada caso, porque va a depender de quién es la gran empresa. No es lo mismo una gran empresa de primerísima línea que alguna que quizás puede estar demorando los pagos. Tampoco es lo mismo el plazo, no es lo mismo que una factura se cobre la semana que viene a una factura 90 días, teniendo 2 elecciones en el medio. No es lo mismo el monto, tampoco es lo mismo una factura de 500.000 pesos que una factura de 40 millones, el riesgo es distinto, y así es como lo analizan los inversores, que son los bancos, cuando van a comprar la factura. Pero en términos nominales están esos valores que les comenté al día de hoy, ¿no? Hoy es una cosa, el lunes que viene puede ser otra. O sea, dicho de otra forma, en promedio anda en 7, 6, 8 más o menos mensual, Exactamente. que es prácticamente la inflación a nivel general. Exactamente, sí, Importante ahí para... a veces incluso menos. Para que se den una idea, generalmente la curva de tasas está muy empatada con la curva de tasas de los cheques avalados por SGR, pero sin los costos de SGR, por supuesto, sin involucrar terceros que tienen que participar en el proceso. Ahí si algunos no sabe lo que es una sociedad de garantía recíproca o SGR, cualquier cosa nos pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ustedes, ya sea lo que está en formato online o presencial, de lo que está en la parte contable, ¿les ha tocado alguna vez casos con factura de crédito electrónica? Bueno. Así, y me la habían rechazado. Sí. Ahora veo que seguramente debe haber sido por el tema, el importe que dice el mínimo. ¿A partir de cuándo tiene vigencia? No sabemos. Desde abril. Sí, Claro, o sea, ahí lo que dijo Hernán es que se actualiza el importe anualmente y generalmente la actualización opera en el mes de abril. Y desde el mes de abril ha pasado los 500.000 y moneda que acaba de decir Hernán, con lo cual desde ahí en adelante ya amerita factura de crédito electrónico. Porque si bien, o sea, me ha llegado la notificación en AFIP de que estaba rechazada, no te dice bien el motivo, me imaginaba que era por algo de eso, pero mi cliente me ha comentado que el proveedor le ha aceptado todo. O sea, no sé cómo es que pasó ahí, pero bueno. Bien, y te hago una pregunta, cuando emites y después la conforma, vamos a suponer que esté todo bien, ¿qué hizo con la factura? ¿La salió a vender o no? No, en ese momento no, porque le habían cancelado, pero me ha quedado a mí la duda de por qué le habían rechazado y encima la ha aceptado el proveedor, la ha cancelado todo. Pensé que iban a ejecutar, digamos, Claro. del otro lado de no pasó. Bien, ahí Hernán lo que nos dice aquí que, bueno, una colega ha tenido un caso donde su cliente emite la factura de crédito electrónica, aparentemente le da como un mensaje de error dentro de la AFIP, pero sin embargo
el cliente, que es gran empresa, le ha aceptado, ha pagado, toda la operación ha salido bien, pero es como que el sistema de AFIP no te marca bien por qué puede saltar un cartelito de error, digamos. Sí, bueno, ahí habría que ver bien cuál es el error, si es que es un error, o el rechazo, porque yo escuché que comentó rechazo, y ahí no entiendo bien si el rechazo fue al momento de la emisión, que puede ser porque el receptor no sea una gran empresa, y entonces por eso le rechazó la emisión de la factura, como comenté antes, o bien puede ser también que haya podido emitir la factura y que por alguno de los motivos que están contemplados en la ley, la gran empresa la haya rechazado. Entonces habría que ver bien cuál es el mensaje que recibís y si quien rechazó fue la gran empresa o fue la AFIP porque no correspondía ese documento y tienes que emitir una factura tradicional. Bien. Ahí están mis datos de contacto. Si vos tienes algún dato adicional sobre esa factura, te invito a que nos escribas y te podemos dar una respuesta, porque es importante que lo sepas, porque si el día de mañana volvés a emitir otra factura de este tipo, para poder evitar que se dé este rechazo, si es que corresponde factura crédito electrónica, y tengas la posibilidad de negociarla. Perdón, estaba hablando con el micrófono. Ahí les sugiero a todos tomar nota del celular de Hernán, cualquier pregunta que tengan. A los que son de Santiago del Estero, Ciencias Económicas, después me piden el celular, bueno, a algunos se lo escribí aquí en el chat, para que lo sume, al que le interese, al grupo de WhatsApp de la Comisión de Pymes. Ahí les acabo de pasar el teléfono, acabo de escribir, es 11 24 97 2231, ese es mi celular, y ahí lo sumo al grupo de WhatsApp de la Comisión de Pymes de acá. Hernán, para concluir, si es que no hay otra pregunta, ¿qué consideras vos que hace falta acá en el sistema, vamos a llamarlo en general, como para apuntalar el uso de este instrumento, que me parece que es interesante, pero tiene muchas falencias aún, que si bien está creciendo interanual, ha crecido bastante, pero creo que todavía tienen falencias, como por ejemplo el tema de que las grandes empresas todavía no las aceptan, muchas, te terminan cancelando con cheques, no sé por qué a algunos no les gusta que vendan su factura de crédito electrónico en el mercado de capitales. ¿Vos qué crees, digamos, que hace falta para que este instrumento tenga mayor vigencia? Bien, como bien decís, el volumen está creciendo mucho, pero todavía está muy lejos del potencial que tiene. Hoy se emiten más de 1 billón de pesos mensuales en facturas de crédito electrónicas, y lo que se negocia, si bien está creciendo muchísimo, es un porcentaje muy pero muy bajo sobre ese billón o más de billón que se emite mensualmente. Hoy principalmente lo que está faltando es difusión, tanto en las pymes como en las grandes empresas, sobre estas ventajas que les acabo de mencionar. Porque la gran empresa que hoy está cancelando facturas con cheque, probablemente no sepa, aunque parezca mentira, muchas veces no lo sabe, no sepa que puede tener millones de pesos de utilidad mensuales solamente por no cancelar con cheque por el diferimiento impositivo que le comenté. Como también por el lado de las pymes emisoras, conocen la factura de crédito electrónica como instrumento de facturación, pero no conocen toda esta pata de negociación, donde pueden venderla muy fácilmente a través de un acceso a una plataforma con 2 clics y tener los fondos en el día. Toda esa parte de financiamiento, de negociación y de estrategia financiera es la parte que no conocen, por lo cual yo creo que acá lo principal es poder difundir el instrumento. Cuando una empresa ve las ventajas que tiene, lo empieza a utilizar y puede ver fácilmente que tiene ventajas comparativas contra otras alternativas de financiamiento. Este WhatsApp que aparece en pantalla es el WhatsApp de Bill. No es para llamados, sino para WhatsApp, pero nos pueden escribir tranquilamente con cualquier consulta que puedan tener y les vamos a estar respondiendo. Dale. Ahí ya para que conclusión, bueno, hay un comentario de Gisela, como contador es muy buena información para brindar a nuestros clientes. Y después, Federico, consulto a los profesionales de ciencias económicas que operan con esta solución financiera, ¿cómo regulan sus honorarios habitualmente? Eso es lo que pregunta Federico. Cualquier cosa, Federico, si querés, prende tu micrófono y pregúntalo. ¿Cómo no, Gastón? ¿Cómo estás, Hernán, Gastón? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, andan? Bien. Bueno, esa consulta justamente por no tener experiencia ante esta solución que se acerca a las empresas, cómo se procede a liquidar honorarios por la gestión, no sé, en base a su experiencia, ¿qué nos pueden decir?
Y la otra pregunta que va conectada con esta es, ¿cómo recomiendan difundir el instrumento y la solución en las distintas empresas? Acá en Salta, de donde soy, no está muy difundido el instrumento, por eso les hago la consulta. Bien, perfecto. Bueno, en el caso de los honorarios de los profesionales de ciencias económicas, ahí en realidad excede un poco el conocimiento que tengo, porque eso sé que los consejos de ciencias económicas son quienes regulan esos honorarios, y desconozco si particularmente para lo que es esta solución financiera hay algún honorario regulado. Que yo sepa, no, pero deberían consultarlo directamente en el consejo en ese caso. Por el lado de Salta, sé que hay muchas pymes que emiten facturas electrónicas, hay muchos casos de pymes comerciales, industria alimenticia, mineras también por el lado de las grandes empresas de Jujuy. Yo estoy en contacto con la gente, por ejemplo, de Pro Salta, que es, digamos, son todas las, no es el Pro el partido político, sino Pro Salta, así como también existe Pro Córdoba. Son entidades que nuclean pymes que justamente emiten facturas a grandes empresas y exportan también. Entonces lo que buscan es que esas pymes puedan potenciar el crecimiento. De hecho, tengo pendiente coordinar con la presidenta de esta entidad ProSalta una capacitación en Salta, justamente porque falta conocimiento de este instrumento. Lo que decía antes, aquí lo que falta es difusión. Una vez que el instrumento empieza a ser utilizado y la pyme ve que fácilmente, sin burocracia, sin perder tiempo, puede potenciar su negocio, la verdad que es un instrumento que empieza a ser utilizado cada vez más. Pero sí, hay que hacer más difusión y los invito, si tienen más entidades a las que podamos llegar, los invito a contactarnos a través de Gastón, a través de estos puntos de contacto que aparecen en pantalla, para coordinar más capacitaciones. Digamos, a mí me están llamando de entidades como ADINRA, ABA, ADEVA, la Cámara FinTech, Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, de Charlas, de Cava también, justamente para difundir el instrumento. Así que entre todos podemos ayudar a que esto sea conocido, porque realmente es un instrumento que no es un instrumento innovador argentino, sino que es el modelo que existe en Argentina es una copia muy parecida a la regulación que existe en Chile, donde el producto está muy maduro y donde se opera en factoring digital casi un 13% del PBI. Así que el potencial es muy, muy alto y está funcionando muy bien. Hernán, Excelente. acá hay una persona que quiere, gracias Federico, gracias Hernán, aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta. Sí, Gastón. La pregunta básicamente es con respecto al rubro salud. Aquí en Argentina las clínicas y sanatorios en general están, digamos, nucleadas en cámaras que hacen de intermediarios entre el pagador, o sea, las obras sociales, y el sanatorio. Entonces, en general los sanatorios le facturan a este intermediario, que son las cámaras de salud, y, digamos, las cámaras de salud le facturan a las obras sociales privadas, por ejemplo, ODE. Entonces, dentro de ese intermediario, cada clínica tiene una cuenta. Sería tal vez interesante que estas cámaras funcionen como si fuera una grande empresa, pero obviamente no están inscritos, me imagino, y que de esa forma, digamos, puedan, los sanatorios puedan vender las facturas que le hacen a la cámara, básicamente. ¿Escuchaste bien, Hernán? Sí, sí, escuché perfecto. Sí, la verdad que sería una muy buena idea, sobre todo por toda la cantidad de pymes que hay atrás de las cámaras, donde al facturarle directamente a la cámara son facturas tradicionales y no pueden venderlas. Entonces, la realidad es que sería muy interesante, salvo que una pyme le facture directamente a cualquiera de estas obras sociales que están en el listado, que son más de 20. Bueno, ahí Hernán, ahí lo que les propongo, que para continuar y ahora darle un corte, estaría lindo, vos que Gastón estás aquí matriculado en el Colegio de Médicos, podría hacer este tipo de charlas dentro del colegio que los nuclea a ustedes, porque creo que es la forma de empujar justamente que estas grandes cámaras, me imagino que tienen un poder interesante de lobby, para empujar a los colegios profesionales a que hagan eso. Porque en el sector empresario están las cámaras empresarias para empujar, y en el sector tuyo de la medicina creo que hay que encararlo desde el colegio que los nuclea. Claro, tanto el Colegio de Médicos como la Asociación de Clínicas de Sanatorio, ACLICE, digamos, generan un crédito mucho más importante que la factura que le pueden hacer a una sola obra social. Ya. Entonces, por ahí apuntar a esas entidades intermediarias, sí, daría un volumen importante que tal vez sería muy atractivo. Claro. Sí, podríamos llegarnos a... Pues nosotros tenemos que ver cómo empujamos para que estas grandes, me imagino deben ser grandes, nos lleven la atención.
Entonces creo que hay que ir, bueno, ahí vos sabes Yo mejor soy que nadie. miembro de la Sí. de Santiago. Pero también tengo vinculación a nivel nacional. Bueno, ahí está. Ahí, Hernán, después podremos Sí. ver con Gastón una capacitación de esto para que se pueda abrir todo este empuje, ¿no? Sí, de hecho le iba a decir a Gastón que él está en el rubro salud, que nos contacte, porque lo que podemos armar es alguna charla que sea específica para lo que es la adhesión de pymes y que vean las cámaras que le facturan directamente a las obras sociales cuáles son sus ventajas. Y de esa forma también indirectamente vamos a hacer que todas esas pymes, como el caso tuyo seguramente, que facturan en las cámaras, puedan generar la emisión de este instrumento. Podemos armar alguna charla que sea específica para esa cadena de valor. Así Dale. que Después ahí esté libre seguimos, de Hernán, porque contactarnos, que lo organizamos. tanto vos como Gastón están en el grupo de WhatsApp, Plataforma Conecta, así que ahí seguimos. Perfecto. Bueno, ya tenemos que acordar, justo también tengo el tiempo contado para después ir a buscar a mi hija que sale de entreno, etc. Bueno, acá hay una persona que dice, buenas noches, tuve inconveniente con mi internet, existe la posibilidad. Sí, mira, ahí Teresa, te paso ya mismo mi WhatsApp ahí abajo, anótalo por favor, después mandame tu WhatsApp, mi nombre es Gastón Roldán, mandame un WhatsApp y listo, por ahí te mando la grabación, te mando también, les comparto después a todos también esta presentación, entre otras cuestiones que vayan surgiendo. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Perfecto, Gastón. Muchas gracias, Gastón. Gracias al Consejo de Ciencias Económicas de Santiago del Estero y gracias a todos ustedes por su participación. Cualquier consulta que puedan tener, estamos a disposición a través de Gastón o a través de estos canales que están en pantalla. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.